Bienvenidos a todos y todas a un nuevo capítulo de la Hora 25, un espacio imaginario para comprender, para buscar en las profundidades de los aspectos más relevantes de la vida que tenemos que aprender a distinguir lo accesorio de lo esencial y dedicar nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras reflexiones, nuestras conversaciones para pulir las comprensiones que nos lleven a la parte más profunda del ser de las cosas con el fin de comprender y desde esas comprensiones saber cuáles son las mejores decisiones y a través de las mejores decisiones promover el mayor bienestar posible para todos nosotros. Y en este particular capítulo nos vamos a meter en una reflexión con respecto al derecho, la cultura, esta danza que se da entre la función normativa, societal, que trata de regular y zanjar las asperezas que se van dando en este avanzar en fricciones naturales del convivir en sociedad. Y para conversar sobre esto y ver a dónde llegamos, tenemos un tremendo invitado, Javier Couso, profesor y académico de la UDP, de una universidad en Holanda que no logré recordar, doctor en Derecho y asesor del ministro Marcel. Ahí tenemos... bienvenido, Javier. Gracias, Sebastián. Un gusto estar acá. Oye, Javier, para hacer honrar, ¿qué universidad era la de Holanda? Se llama Utrecht. Utrecht. Es una de las dos más antiguas de Holanda. Leiden es la otra. Ámsterdam vino después, pero Utrecht es una ciudad importante, debe ser una segunda, tercera ciudad de Holanda. Super, ahí quedamos ya con la presentación correcta. Bueno, me parece muy interesante darme cuenta de que también está cerca del ministro Marcel, que es un actor tremendamente relevante, a lo menos en una doble articulación que tiene que ver con las políticas económicas, macroeconómicas, pero también para mucha gente es un aval, entre comillas, de que esta cosa se mantenga dentro de en algún grado de continuidad o que no se vulneren límites que pudieran desestabilizar lo económico, societal y todo eso. Entonces, para entrar, vamos a ver a dónde llegamos. Me gustaría partir preguntando cómo ves este proceso constituyente en contraste con la idiosincrasia y la cultura chilena y ver si encuentras algún grado de asidero o no entre una cultura que tiene una forma que se ha ido modelada por todos estos años, dictadura, postdictadura y en general por todo el devenir histórico de Chile, pero que los últimos años, los últimos 50 años tuvieron un componente bien fuerte para modelar y imponer. Así. Y si eso que ha devenido por esa línea está cerca, lejos, con lo que promueve este nuevo proceso constituyente. Sí, la pregunta es buena porque invita a mirar esto con una mirada a largo plazo. Uno podría haberse imaginado que este proceso lo hubiéramos tenido inmediatamente después del fin de la dictadura militar, como fue el caso en Brasil, por ejemplo. En Brasil tuvieron una larga dictadura desde el año 64 hasta el año 88, más larga que la chilena. Pero la redemocratización de Brasil surge con una nueva carta fundamental. Lo mismo en España, que tuvieron 40 años de dictadura con Franco, y a los 2 o 3 años que muere Franco comienza un proceso constituyente. En Chile podríamos decir que la constitución que dejó instalada la dictadura fue parte del costo, el precio a pagar por la transición democrática. Y eso fue muy desafortunado porque nos impidió haber construido una constitución en un momento en que el país estaba como reseteándose y había menos miedo al cambio. Yo creo que en algún sentido en este momento, producto de que se hizo después de un estallido que fracturó al país. El país está polarizado, eso es un hecho. Lamentablemente eso genera mucha desconfianza. Hay mucho temor a lo nuevo. Es muy fácil descalificar lo nuevo como algo que va a desestabilizar. Estoy hablando más allá de lo que es fake news, que también es un fenómeno que no existía con la fuerza que lo que tenemos hoy, pero tampoco habría ocurrido algo tan traumante si hubiera sido bajo Bachelet II, esos procesos, ¿te acuerdas? Autoconvocados de los ELAs, se llamaban encuentros autoconvocados, porque el país estaba con ganas de cambio,
pero sin la trastienda de un estallido que tuvo como luces la participación, 1.200.000 personas pacíficamente manifestándose, pero mucha violencia también, y por tanto violaciones de derechos humanos producto de la represión para contener la violencia. O sea, entramos en una espiral muy compleja y que yo creo que la pandemia a muchos los ha hecho ilusionarse con que se acabó eso, que en el fondo, pero cuando uno mira su entorno, incluso los que tenemos, yo digo la suerte de vivir en familias pluralistas políticamente, que es mi caso. Yo tengo familiares no en el círculo, en el círculo bastante íntimo. Mi madre es más bien está dudosa del proceso. Tengo tíos que son ultra rechazo. Tengo amigos y primos y sobrinos que consideran que es demasiado moderada la constitución que está saliendo. O sea, tengo un arco muy grande y eso yo lo aplaudo porque a mí me permite ver que el país cómo está la situación epidémica, y yo veo que hay mucha desconfianza instalada, particularmente en los mayores. Hay una variable también generacional, uno lo nota. Es como un lugar común, pero funciona, que los jóvenes son menos cerrados al cambio. Los adultos mayores de 45 tienden a ser más conservadores. Antes se tematizaba esto como que los mayores de 45 tienen más que perder que los jóvenes. Pero es falso, yo creo que los jóvenes están más conscientes del cambio climático. Hay algo de, como esta película en inglés, Looking Up, la gente joven siente que los mayores de 45 están preocupados del Producto Geográfico Bruto cuando en 30, 40 años puede que estemos con 50 grados centígrados en Santiago en una situación en que el mundo como lo conocemos va a acabarse. No estoy diciendo que crea que ellos tengan la razón, pero sí tenemos incertidumbre respecto de eso. Entonces, es un mundo distinto. Yo también creo que hay un duelo que está viviendo muchos colegas mayores de 45 o empresarios también, que uno siente que ellos están en duelo desde el 18 de octubre del 2019. Como que el país que conocieron se los cambiaron. Era un país que les daba mucha incertidumbre a las personas muy bien insertas en el mercado laboral, pero como dijo Juan Pablo Luna, que yo sigo pensando que con Katia Araujo son dos extranjeros viviendo en Chile hace 20 años, ya son chilenos, es injusto decirles extranjeros, pero son extranjeros en el sentido de que llegaron con una mirada fresca, un uruguayo, Luna, una peruana, Katia Araujo. Y ellos dos, a mi juicio, son los más agudos analistas de la realidad social chilena. Y eso no es raro. Que a veces mi hermano sabe más quién soy yo, me conoce los defectos y las virtudes, pero sobre todo cuando alguien no se ha hecho análisis. No sé si los países se hacen análisis. Pero uno podría decir, cuando ellos miran a Chile, Luna dice, se democratizó la incertidumbre a partir del estallido. ¿Y qué es lo que es democratización de la incertidumbre? No es algo bueno, porque la incertidumbre era vivida con mucho drama. Desde Norbert Lechner para adelante, los informes de desarrollo humano, ya del 98 se había detectado que las personas vivían muy asustadas de su futuro personal. Si uno perdía la pega, perdía no solo el trabajo, y los seguros de desempleo no existían en el 98, y ahora son muy precarios, sino que a mi ingreso laboral está asociado la calidad de la educación de mis hijos, la calidad de la atención de salud que tengo, la calidad de las pensiones que voy a tener. Yo desde hace 5 años trabajo en Holanda en una universidad como profesor part-time. Tengo una cátedra, pero es part-time. Voy 20% de mi jornada, la dedico ahí. Y en ese lugar he aprendido que perder el trabajo es un problema, pero una oportunidad en Holanda. De renovarse, de tomar un curso para eventualmente mejorar el capital humano, mirar la vida distinto, porque tengo garantizado el colegio, mi niño sigue siendo el mismo, es gratis, aunque haya distintas ofertas educativas, los colegios particulares reciben subvención y no cobran matrícula. La salud es la misma salud a la cual son sistemas con sistemas nacionales de salud público muy firmes,
con seguros complementarios en el caso de Holanda, pero en Inglaterra es un único sistema. Desde Boris Johnson hasta el último mendigo de Londres va al mismo hospital. Entonces es como lo que fue el COVID. ¿Te acuerdas que el COVID, ahí vivimos lo que era la salud universal? No te preguntaban el ingreso para vacunarte o para tratar de recibirte en la UCI. Entonces un holandés, un británico, se queda cesante porque hay movilidad en el mundo laboral, pero ni su pensión futura, ni su colegio al cual van los niños, ni la salud, o sea, son cosas súper importantes, los derechos de ciudadanía, salud, pensiones, educación, no están expuestos al vaivén de este tipo de cosas. Y no es una catástrofe la pérdida del trabajo. En cambio, en Chile se vive con una angustia. Cuando yo escucho esto de salud mental siendo... es difícil, imagino, estudiar comparadamente qué país está peor. Uno supone que en Siria está pésima la salud mental o Ucrania, pero entre países que no están en guerra uno supondría que es más difícil establecer que en un país hay más casi imposible, imagino. Tal vez estoy equivocado y ustedes los psicólogos tienen súper claro eso. Pero me da la impresión de que en Chile está mal la salud mental. Y está mal porque demasiado dependía, cada uno se rasca con sus propias uñas. En el fondo, a mí me impresiona en ese sentido como ahora se ha hablado de esto, del miedo a que el país se desintegre, porque se reconoce algo que yo creo que existía ya, que es las diversas naciones de pueblos originarios, cuando en realidad hace mucho rato que la sociedad está segregada en distintos... Nosotros en un libro que escribimos el año 2013 con 4 colegas más, con Fernando Hacha, con Alfredo Llorán, con José Miguel Benavente y con Guillermo Larraín, decíamos que la imagen era como que no estábamos todos en el mismo bote. Cuando uno tiene el mismo sistema de salud, está en un mismo bote y todo el país se preocupa de que mejore el sistema público de salud porque es el único que hay. Claro, hay supermillonarios que su 7% va a ese sistema, pero por otras partes se van a Estados Unidos a tratar. Pero esos son de laboratorio esos casos. Es como el London Clinic en Estados Unidos, en Inglaterra, que fue donde llegaban jeques árabes y ex dictadores a tratarse. Pero el grueso, el gabinete de Johnson se trata en el sistema, el National Institute of Health, que es un motivo de orgullo. Las Olimpiadas en Inglaterra terminaron con, ¿te acuerdas que las ceremonias de cierre venían con muchos coloridos de personas que hacen todo tipo de despliegue? La escena final terminaba con las siglas del Instituto Nacional de Salud británico, porque es algo de orgullo, que produce orgullo en Inglaterra. Entonces, cuando hablamos del proceso constituyente en Chile, yo lo veo como una oportunidad, pero entiendo que en una sociedad fracturada, polarizada, con mucho miedo, se ha visto para muchos como una amenaza. Aún así, de prevalecer el apruebo, yo soy optimista, en dos sentidos optimistas. Yo creo que da una salida, abre una primera salida tangible para los pueblos originarios para convencer a los sectores más reacios, que son los más violentos, de que el Estado esta vez sí va a cumplir, porque va a haber un reconocimiento tangible. Hoy día la palabra pueblo indígena no aparece en la Constitución. Y las Constituciones también tienen un rol simbólico. Y que aparezca no solo eso, sino derechos lingüísticos, reparaciones, autonomías dentro de su marco. Yo creo que es una potencial salida al conflicto de la macrozona sur, que en los últimos 20 años solo parece aumentar. Solo parece... Y la respuesta es solo represión, que tiene su rol a veces, ante alguien que declara que quema, pero habría, digamos, un campo o maquinaria, hay que, obviamente que la policía tiene que prevenir y detener eso. Pero cuando hay injusticias tan profundamente arraigadas, me da la impresión de que eso no es suficiente, es necesario, pero no suficiente, y hasta cuando estás aislado de otras cosas, creo que hasta puede ser contraproducente solo apostar a la salida militar. Oye, has dicho hartas cosas. Me llamaron la atención un par de cosas. Primero, cuando mencionaste la democratización de la incertidumbre. Me gustó, después derivaste y fuiste avanzando, pero yo me quedé pensando en eso por un ratito, porque yo interpreto que lo que tú querías decir, y si no me corriges, era que finalmente la incertidumbre permeó a otros sectores de la sociedad que veían la incertidumbre, quizás no la veían,
y de ahí la podían interpretar, pero realmente entraron a un mundo en el que estábamos la mayoría de los ciudadanos, en el cual no sabíamos de nuestro futuro, que vivíamos con una fragilidad brutal, porque justamente como tú decías, perder el trabajo es perderlo todo, porque pierdes la casa, pierdes la educación de los niños, si te enfermas ya está ahí, ya pésimo, tus círculos se van cerrando, o sea, realmente es una muerte en vida lenta quedarse sin trabajo. Y esa emocionalidad de vida estaba ausente en las resguardadas seguridades jurídicas y derechos de propiedad y una constitución y un establishment que también lo blindaba, porque también habían cosas que estaban ya no estaban en la constitución, que sino ya la ética, la moral, las formas, las prácticas, la idiosincrasia ya se habían amoldado y había un maridaje político-económico que estaban bastante alineados. O sea que había una defensa férrea donde estaban los medios, los políticos, el empresario. Entonces esa parte, todo eso, la ansiedad y la incertidumbre estaba blindada, para allá no pasaba. Y ahí estaba también un poco el fenómeno de la segregación, que es un fenómeno más cultural, distinto al de los pueblos originales, pero tiene el efecto de que una parte no ve a la otra. Y como no ve a la otra, no existe. Y ahí, como yo he mencionado, estaban estas frases célebres de Manalitz, por ejemplo: nunca pensé que el nivel de hacinamiento en mi país era tal. Eso daba claramente de que él, a ver, uno como psicólogo, ¿qué asumiría? Que él solo se junta e interactúa en su entorno con gente que no tampoco lo ve, porque a lo menos alguien podría hacérselo notar en ese caso. Claro. O la otra, por ejemplo, es normal que todos tengan una segunda propiedad en la playa, por ejemplo, eso ya es normal. Y eso daba cuenta de un nivel de enajenación de la sociedad, de lo que era Chile, preocupante. Y lo otro que te quería consultar, cuando obviamente la nueva propuesta de constitución es una oportunidad. Cuando nosotros los psicólogos laborales trabajamos en gestión del cambio, usualmente tenemos algunos mapas, algunas cosas para ir alertando estos procesos. Entonces uno usualmente dice: todo proceso de transformación trae una oportunidad, un riesgo y un desafío. Justamente tenemos una oportunidad que funda riesgos y también trae un desafío. Y usualmente una de las variables que más se castigan al momento de ver la disposición al cambio tiene que ver con las competencias de los que van a dirigir el cambio. Que ese es un aspecto que en la propuesta no se ve, porque a mi entender la propuesta se está viendo como foto y no se está viendo como película. Y yo creo que tenemos que empezar a ver esta cuestión como película. Porque una cosa es lo que está escrito ahí y otra cosa es decir: bueno, y usted, en atención a la calidad de los políticos o actores nacionales que usted ya conoce, ¿le va a entregar este proceso a ellos mismos? ¿Cree que ellos tengan la honestidad, la libertad, la soberanía, los valores, las competencias, las comprensiones para conducir esto? ¿Cómo ves ese mundo? Sí, es buena tu reflexión desde la psicología organizacional, porque nos vendría bien mirarlo de esa manera también. Se captura demasiado la dimensión solo ponente política, y yo creo que hay una predisposición al cambio entre la gente joven, porque ellos tienen un horizonte de vida mayor, donde el cambio climático a ellos les produce más incertidumbre que para las personas que tenemos menos horizonte de vida, y donde eso es algo abstracto. Yo siempre me acordaba como esto algún sociólogo o psicólogo social lo planteó alguna vez, que le llamaba imaginación moral. Entonces él decía: yo podría dar la vida por mi hijo o mi hija, pero el tataranieto del tataranieto del tataranieto de mi hijo es una abstracción. Aun cuando en ese eslabón cada uno de ellos daría la vida por ellos, en realidad no me importa mucho el tataranieto del tataranieto del tataranieto de mi tataranieto. No, porque no me da la imaginación. Sí, perdón, un puntito solamente. Justamente esa mirada intergeneracional es la que nos lleva al plano de la humanidad, de un plano reflexivo, de decir: aquí hay una responsabilidad intergeneracional de la humanidad. Claro, eso también en los aspectos planetarios se ve mucho más. Totalmente. Pero acá en Chile también es un fractal de eso mismo. Y también se corre horizontalmente. Yo no tengo que ver al otro, al extranjero, por ejemplo, al inmigrante,
tengo que conocerlo de una manera horizontal, porque los grupos privilegiados, y yo soy parte de esos grupos, un abogado constitucionalista es parte, todos somos parte de una élite. La gente que está en los medios son parte de esa élite. Nos relacionamos con personal de servicio, jardineros, nanas, choferes, pero no es una relación horizontal. En Estados Unidos yo tuve la suerte de estar en una ciudad, Berkeley, donde los hijos de premios Nobel y del barrio más pobre de Oakland, que quedaba al lado, iban al mismo high school, a la misma escuela pública, que tenía detector de metales, porque en Estados Unidos hay muchas armas, pero iban al mismo colegio secundario. Y la relación ahí es simétrica. No es la relación que tiene que en Chile llega a ser incómoda, yo diría el temor reverencial que uno ve en el personal de servicio, digamos, ya sea de jardinería o cualquier otro, y respecto del que está contratando ese servicio. Y ve actitudes de patrón de fondo todavía, que no se dan en la relación en donde concurren las personas en tantos ciudadanos. Por ejemplo, un high school en Estados Unidos. El 90% o más del colegio en Estados Unidos, para todos los ciudadanos, es el high school del barrio. Y ahí se produce esa concurrencia. Entonces, cuando tú hablabas sobre esta mirada como de las oportunidades, riesgos y desafíos del proceso constituyente, yo diría que son pero gigantescas las oportunidades, pero también hay hartos riesgos y los desafíos. Yo creo que hay un grupo que siempre se ha resistido al cambio, de hecho siempre llega tarde al cambio, y suena como, no quiero hacer de esto como un punto político barato, pero nosotros cuando planteamos en el otro modelo una nueva constitución en 2013, la respuesta de colegas de derecha era: los países que no están en crisis no hacen nuevas constituciones. Replicábamos, sería bueno tal vez anticiparnos a la crisis porque hay hartos datos. Estábamos pensando en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El informe de desarrollo humano decía que la gente estaba viviendo una situación muy compleja. Como leía los diarios y veía la televisión, y se decía que el país estaba fantástico, pero ellos estaban tan inquietos, con tanta incertidumbre, con esto de que si el trabajo lo pierdo, estaba en el borde de la línea de la pobreza. Ellas y ellos planteaban, si el país está bien, pero yo estoy mal, el problema soy yo, lo que producía además un efecto autodestructivo de autoimagen muy duro. El estallido representó, creo yo, el momento en que la gente se encontró y dijo: no era que yo era un miserable fracasado y el país estaba bien, es que el país estaba mal ordenado. Obviamente que hubo cosas que ayudaron a eso, la compra de votos para las cuotas de la ley de pesca, que era un regalo de cuotas de pesca a cambio de votos en el Senado. El hecho de que una persona, una de las más ricas de Chile, que lo era porque su suegro había sido el dictador y lo había puesto a cargo de Soquimich, financiara a todos los partidos salvo el Partido Comunista, incluido el partido que Pinochet había destruido, había eliminado, asesinado, ordenado asesinar a la plana mayor del Partido Socialista. Había también en ese partido una especie de síndrome de Estocolmo, digamos. Eso generó una fractura doble. O sea, no era que yo estoy mal y el país está bien, sino el país está mal. Me engañaron por largo tiempo creyendo que yo era el problema y que el país estaba fantástico, cuando en realidad el ciudadano a pie no tiene por qué saber cómo es la política pública en otras sociedades, qué otros modelos son posibles, dentro de variaciones del capitalismo. No estoy hablando de... En Chile se proponía economía de mercado, que es el nombre bonito del capitalismo, es la única posible y es esta variante. Y cuando uno iba para afuera y estudiaba y se daba cuenta que Estados Unidos era socialista al lado de Chile. Estoy hablando del país ícono del capitalismo. Socialista porque el transporte público es público, no es privado como en Chile, salvo el metro, que fue el que salvó el tren a Santiago. O la gente tiene escuelas públicas de calidad y no un sistema segregado pero por ingresos socioeconómicos al milímetro. Si tengo justo un poco más, puedo pagar el colegio más caro de Chile, que tiene la mejor calidad, que será el Grange o el Nido de Águila, que cuesta $1.000.000 por persona sin contar la cuota de incorporación. Y así voy bajando hasta el que vale $100.000 o 50, o ya el público.
y la calidad es un exacto correlato del ingreso. Y yo miraba la Constitución de Alemania que dice que permite los colegios particulares en la medida que no discriminen a los niños y a las niñas por el ingreso de sus padres. Fíjate el concepto tan razonable, porque el colegio determina todo el futuro del plan de vida de las personas, o buena parte del futuro, y que eso dependa del nivel, de algo que el niño o niña no pudo controlar. Yo no pude controlar el nivel socioeconómico de mis padres, y sin embargo eso determina buena parte de mi futuro. Y eso era naturalizado y aceptado como algo ok. O que en salud, esto es algo que te comentaba antes, a mí me impresionó mucho cómo en los años 90, antes del auge y del GES, que han hecho mucho por morigerar esto, pero es bueno recordar que cuando Lagos quiso que el 7% de salud, que nosotros aportamos, un 2% fuera un fondo común solidario para financiar el auge, la derecha dijo vamos a ir al Tribunal Constitucional. O sea, ni siquiera un pequeño pedacito de solidaridad. Y eso iba a financiar cánceres. Cánceres curables. En los años 90, antes del auge, médicos que todavía tenían esa vieja tradición chilena de ir en las mañanas a los hospitales públicos, en las tardes a sus clínicas, a su consulta privada o a una clínica privada, me contaban que con un mismo diagnóstico de un cáncer curable, como valía 100 veces el salario mínimo, a alguien de familia con salario mínimo no tenían cara para decirle esto es curable, tiene un 50% de chance, si es que reúne 100 veces lo que gana en un mes. Básicamente era casi como burlarse, me decía. Y cometían la poca ética decisión de decirles que era incurable. Porque no tenían cara para decirle juntan, ni con bingos alcanzaba. Entonces, cuando en algo tan importante como vida o muerte, un país no está junto en algo, a mí me parece, no está en el mismo bote, me parece que eso uno se cuestiona de qué punto de vista se puede hablar que estamos en una misma comunidad política. Y ahora es irónico ver que se habla del peligro de la fragmentación del país porque se reconocen pueblos originarios, cuando esta otra fragmentación no parece todavía molestar a nadie en esos grupos conservadores. Javier, tenemos que ir a un breve spot comercial, pero me parece muy interesante la conversación porque estamos volviendo a lo que fue antes o lo que estaba cuajándose antes del estallido social. Antes de que estuviéramos ahora más cerca a una alternativa de propuesta constitucional. Yo siempre he sostenido insistentemente que el problema de Chile es cultural, que tiene su expresión política, tiene su expresión económica, porque a veces los actores relevantes de la sociedad siempre terminan siendo 3 o 4 arquetipos. Claro. El empresario, el político, el artista, el comunicador, qué sé yo, y ahí el deportista, el youtuber, ya más o menos por allá anda los arquetipos. Pero uno empieza a notar en lo cotidiano que la deshonestidad, el oportunismo, está enraizado en las prácticas plurinacional, pluricultural, pluriclase social, pluritodo. Y ahí uno empieza a decir, como siempre nosotros estamos muy acostumbrados por idiosincrasia a sobreponderar casi exclusivamente lo político y lo económico. Como si estos dos se ponen de acuerdo, hay vía regia para eso. Claro. Pero no alcanzamos a mirar que un poquitito más detrás de esto hay una cultura que se está acostumbrando a mentir y las fake news ya está. Una sociedad que no tiene mayor referente ético ni moral. Yo sinceramente me escandalizo con el tema de las fake news porque en verdad hoy día tú podés pagar una portada de un diario y no te pasa nada. Más allá de que tus adversarios te den como sí. en Twitter y cuando viene de vuelta te dan de nuevo. Pero la verdad es que es como yo siento que la política hoy en día está cooptada por esto de decir si ellos mienten yo también voy a mentir. Si ellos usan malas herramientas yo también las voy a usar. Si ellos para llegar al poder o conservar el poder engañaron yo también lo voy a hacer. Y ese componente, por ejemplo, justamente estaba viendo el tema de Alfredo Castro, que hace poco salió vociferando que el actor, que no había visto un puto peso y como que 2 días después mira, en verdad, sí me ha llegado a mí, pero es que en verdad uno dice, a ver, ¿estamos ante propuestas honestas, sinceramente, de ambos lados? ¿O que la otra parte aprendió también cómo se juega este juego sucio y está dispuesta a hacerlo también? Y eso a mí me llena de dudas.
porque todo eso empieza, bueno, después a la vuelta vemos algunos artículos, por ejemplo, te lo dejo planteado, creo que el segundo artículo que habla de democracia paritaria, creo, cuando dice que con una mentalidad paritaria, a lo menos en algunos órganos e instituciones del Estado tiene que haber a lo menos 50% de mujeres. ¿Es eso justo? Te dejo la pregunta y Perfecto. volvemos de vuelta del spot. En Clínica Gastrosalud contamos con equipos médicos de excelencia y tecnología de punta para garantizar salud y bienestar a un excelente costo. Contamos con servicios médicos integrales especializados en tratamientos gástricos y programas completos para la obesidad. Realiza tus reservas de hora en la página www.gastrosalud.cl. En Clínica Apoquindo contamos con una infraestructura de primer nivel para ofrecer servicios de instalación de balón gástrico, pellet antialcohol, cirugías plásticas reconstructivas, cirugías estéticas, kinesiologías, psicología, psiquiatría, nutricionista. Visítanos en www.clinicapoquindospa.cl. Clínica Medical Home, líder a nivel nacional en hospitalización domiciliaria y servicios ambulatorios para pacientes agudos, subagudos y crónicos. Clínica Medical Home entrega a su disposición experiencia y trayectoria en salud a través de servicios especialmente pensados en las necesidades de cada persona, adaptando el concepto de comodidad a sus instalaciones y residencia mediante altos estándares de calidad. Visítanos en www.cmhchile.cl. Clínica Medical Home. En Logan Abogados contamos con profesionales altamente comprometidos con los intereses de nuestros clientes. Nuestro staff está capacitado para entregar mucho más que una asesoría integral y especializada, pues buscamos proporcionar la tranquilidad que sus intereses merecen y necesitan. Visítanos en www.logan-abogados.cl. En Clínica Nueva Costanera trabajamos día a día por tu salud y la de los tuyos. Contamos con una amplia trayectoria entregando salud y bienestar con servicios médicos integrales, gastroenterología, endoscopía, pellet antialcohol, programa de balón intragástrico, bioimpedenciometría, entre otras prestaciones. Visita nuestra página www.clinicasnuevacostanera.cl e infórmate de todas nuestras prestaciones. Bienvenidos a todos y todas. Para aprovechar el tiempo, no voy a decir muchas cosas ahora, pero le había dejado planteado a Javier una consulta con respecto a un artículo que a mí me llama la atención, que es un artículo de democracia paritaria, creo que es, en donde se establece que en el contexto de sentido de una mirada paritaria, algunas instituciones y órganos del Estado deben asegurar a lo menos el 50% de mujeres. Sí. Entonces yo lo que digo, con un análisis lógico, digo, o sea, esto posibilita que haya 60% mujeres y 40 hombres, pero no así viceversa. ¿Es eso correcto en el contexto de que repitieron hasta el cansancio que el feminismo no era que se fuera para el otro lado, sino que hubiera igualdad entre hombre y mujer? Sí. ¿Es eso justo para el hombre también, que no es macho patriarcal, sino que también tiene que luchar en su cotidianidad para pagar el colegio, pagar la salud? Sí. Y que si, como tú dices, pierde el trabajo, se desploma. Sí, a ver, yo creo que la paridad de género es una cuestión que puede sonar contraintuitiva de buenas a primeras. Pero creo yo que uno le toma el peso cuando aquilata que, por ejemplo, cuando se habla del hombre que tiene que trabajar y que si pierde el trabajo pasan todas estas angustias, ya asumimos que es el principal proveedor y eso está cambiando. En el mundo contemporáneo la mujer en muchos países ya es el 50% de la fuerza laboral, pero en esos países inclusive tiene doble jornada, porque si tomamos una familia paradigmática, nuclear, papá, mamá, 2 niños, lo que ocurre es que, y esto quedó muy claro con la pandemia, ambos trabajaban, pero la mujer hacía más trabajo. Era la que estaba a cargo del grueso del trabajo, de la reproducción de la vida material, de lo cotidiano. Y eso
Es en promedio, por supuesto, hay casos en que, pero en la media es así. Y eso no es culpa en el sentido de deliberada decisión de nosotros los hombres. Es una cuestión que tiene raíces ancestrales, que viene por milenios ocurriéndose. En ese contexto se puede entender la paridad como una política que busca hacer lo que los anglosajones llaman un jump start. O sea, es como cuando uno a un auto que quedó sin batería le enchufo un shock de corriente para que se produzca, empiece el motor a andar. Acá es como una intervención que no es nueva en Chile. En Estados Unidos partió esto, con lo que se llamó affirmative action, discriminación positiva. Que ojo, la gente no le toma el peso en Chile. Yo lo viví porque hice mi doctorado allá. En una escuela de medicina, básicamente al comienzo, para hacer este cambio cultural, una escuela de ingeniería donde había desproporcionada cantidad de hombres y mujeres, se planteaba que las mujeres iban a tener un mínimo de participación, aunque tuvieran en la prueba de selección menos que hombres. Muchos hombres quedaban fuera de la escuela de medicina que ellos querían, las mejores, porque quedaba una mujer que había sacado menos puntaje. Suena contraintuitivo, pero el efecto que busca es dar cuenta de un milenio, de milenios de una división sexual del trabajo al interior del hogar que está mal hecha. Es una sobrecompensación que busca cierta calibración. Nivelar la cancha, claro. Y por supuesto no debiera ser permanente hasta que se produzca el cambio cultural. Esto fue muy polémico porque la gente que era afectada por estas cuestiones decía: ¿y qué culpa tengo yo? Nuevamente el tema de las culpas, que no tuve nada que ver quizá con cómo por milenios fueron maltratadas las mujeres. Mi abuela no pudo entrar a su carrera porque no aceptaban mujeres en Chile el año 25, cuando ella quiso entrar a estudiar química a la Universidad de Chile. No la dejaban por reglamento. O sea, no estamos hablando, no votaban hasta el año 49 por presidente de la República las mujeres, porque se suponía que uno iba a dividir a la familia. Pero nadie se preguntaba: dejen votar a la mujer entonces. Si el problema es que va a dividir a la familia, que tengan opiniones políticas distintas y voten ambos, ¿por qué se optó porque la mujer no votaba? Esa era la racionalización de por qué no votaban las mujeres. Entonces fue a la vuelta de la esquina que las mujeres no tenían ciudadanía. Fue a la vuelta de la esquina que las mujeres, si eran violadas, tenían que llevar a término el embarazo. A la vuelta de la esquina, digo, hace 5 años se despenalizó eso. Entonces yo creo que una mirada indulgente de los hombres vamos a seguir siendo privilegiados socialmente. Lo estamos siendo. Que haya esta paridad, yo creo que busca, digamos, visibilizar que hay mujeres primero. Mostraban hace poco los directorios de las grandes empresas. Los directores de empresas son las personas más privilegiadas del país en el mundo económico. Económica, política, culturalmente son los que cortan, digamos. Y había como de 102 mujeres. Y hasta hace no demasiado tiempo yo tengo una colega que fue la mejor alumna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Premio Montenegro, etc. Entró al mejor estudio de abogados de Chile, uno de los mejores, y a los 2 años descubrió que su colega, que era del mismo curso, como se conocían, ella sabía sus notas, pues los compañeros saben. Y era un buen alumno de 6, pero ella había tenido 7. Y descubrió que ganaba 1/3 menos. Y fue a hablar con el dueño, estoy hablando hace más de 10 años. El dueño del estudio le dijo: pero está tu marido. O sea, esto está todavía ocurriendo. Entonces, cuando uno le toma el peso a eso, no parece, lo que parece ser como un privilegio, digamos, es en realidad compensatorio. A mí me preguntó hace unos días alguien atrás que si no era privilegiar a los grupos originarios, darles también escaños reservados, su posibilidad de tener la justicia indígena, que si no fuera un privilegio eso. Entonces yo decía, si uno le toma el peso al hecho de que esto viene a materializar la promesa que dio el informe Patricio Aylwin, que se lo encargó Lagos del 2003, Verdad Histórica y Nuevo Trato a los Pueblos Originarios, un informe que fue muy solemne, pero lo leyeron muy pocas personas en Chile, porque ahí aparece que hubo genocidio del Estado chileno contra los grupos originarios. Genocidio es lo peor que puede haber El Estado de Chile se dedicó a eliminar pueblos originarios en el siglo XIX y en el XX quitarles sus tierras.
Es como decirle, yo usaba esta imagen, teniendo en cuenta que las metáforas son siempre injustas a veces, pero es como decir que a un sobreviviente del Holocausto en Alemania se le dijera que está siendo privilegiado porque hay una política que repara el daño. Yo creo que es tergiversar las cosas, es no tomarle el peso. La palabra genocidio, lo voy a repetir, es muy grande esa palabra. Se pagaba por oreja de Alacalufe, Yagán o Cahuáscar para demostrar que lo habían matado. O sea, si uno le toma el peso a que nuestra sociedad hizo eso, y además le llamamos, pues, en el caso mapuche, pacificación. O sea, los arrasamos, les quitamos todas sus tierras, y ahora una política de reparación es tratarlos como privilegiados. A mí me impacta mucho porque he tenido la suerte por ser académico de estar en Nueva Zelanda, por ejemplo, donde la política de reparación con el pueblo maori, que es el 17% de la población de Nueva Zelanda, en Chile es el 12%, la población mapuche, ha sido en serio. Ha costado dinero y simbólicamente es muy fuerte. Se inauguró la conferencia, era una conferencia oficial, estábamos todos los extranjeros, y por 15 minutos habla en maori sin traducción a alguien. Y yo estaba con un colega argentino que me miraba y me decía, como esto es joda, como dicen los argentinos. No, te hacían escuchar por 15 minutos, quizá para entender lo que sintieron ellos cuando se instaló un grupo que tenía el control, que hablaba un idioma que ellos no entendían. Y era un gesto, yo lo sentí como reparatorio. No era tanto, son 15 minutos escuchando un idioma que tú no entiendes, que nadie entiende, porque es maori. Pero era un gesto para decir, esto fue un lugar donde este pueblo era el residente originario, y nosotros los pasamos a llevar. Y está lleno de gestos en la Corte Constitucional, en la Corte Suprema de Canadá, en el Parlamento. Es muy interesante cómo está lleno de gestos simbólicos porque no solo lo económico repara, también repara lo que se llama reconocimiento. Uno puede conocer algo, pero es distinto a reconocer. Reconocer es valorarlo, además. Entonces yo creo que hay algo de un grupo que está demasiado acostumbrado a que su orden, digamos, de toda la vida se mantenga. Es como, yo me acuerdo de una psicóloga muy inteligente que falleció hace muchísimo tiempo, era del Círculo Cultural de Lola Hoffman, y decía que ya antes del plebiscito 88 veía un grupo atemorizado. El día que más cayó la bolsa en Chile fue el día siguiente que se derrotó al sí el plebiscito del 88. Porque venía el caos. Yo me acuerdo Vigi diciendo acá se acabó. Y me acuerdo que yo trabajé como asesor de Alejandro Fox, el primer ministro de Hacienda de la era democrática. Y decidió subir el salario mínimo de $60 en esa época a 120. Se pronosticó desempleo. Bajó el desempleo. No estoy diciendo que siempre vaya a ocurrir así, pero el miedo era, la economía chilena nunca estuvo mejor que en esa década, en términos de producción, aunque la igualdad fue el debe. Y yo sé que hubo intentos de cambiar algunas de estas cosas que quedaron, ¿no? La imposibilidad de que hubiera una salud que fuera no segregada. Tenemos una salud para ricos y para pobres, o para gente de clase media que no alcanza a pagar. Eso lo naturalizamos como algo habitual, pero uno podría cuestionárselo. ¿Es razonable que en ese ámbito de la vida uno entiende que para irse a vacaciones al que es millonario vaya al lugar más sofisticado del planeta, y si a mí me da envidia es un problema mío? Puedo tener unas perfectas buenas vacaciones en Quintay. Sí, mira, yo te quería resaltar el punto de este artículo particular. Yo entiendo el razonamiento que tú contextualizas y lo habilitas, y el efecto sobrecompensatorio por una justicia histórica. A mí lo que me hace más ruido es primero que nos dijeron que lo feminista era igualitario. En ningún caso se dijo que había que sobrecompensar algunas cosas. Porque uno decía, no, es que el feminista es que las mujeres se van a ir para el otro lado. No, si feminismo es la igualdad del hombre y la mujer, ese es el fundamento. Eso no se correspondió con el artículo. Y además, a mí personalmente, como no lo veo en fotos, sino como lo veo en película, si una persona que primero te dice eso y después hace otra cosa, por las razones que fuera, lo va a hacer en cualquier ámbito. Entonces cuando te dicen, por ejemplo, eso es una posibilidad. ¿Me puedo hacer una pequeña introducción ahí? Sí, claro. Hay variaciones de feminismo. El feminismo que tú estás mencionando se llama feminismo liberal. Hay otros tipos de feminismo que creen que hay que hacer esto para alterar, que el peligro de dejarlo meramente igual y sin estas políticas, que por decirlo así,
van un poco más allá, en el corto plazo, lo que vas a tener es que la cultura va a primar sobre la ley. Vas a tener una ley que garantiza igualdad, pero la cultura sigue su curso, por decirlo así, machista. Y hay que hacer algo que sobrecompense, que en el corto plazo aparece como más allá de simplemente una misma vara, que aparece como dando un extra. Pero obviamente uno podría, digamos, la cultura igual va a estar jugando contra incluso esas normas. No vas a tener mucho más allá de la mitad de las mujeres en el Banco Central o en las entidades de poder o en el Senado. Sí, como uno lo ve como película, y esto se va a transar. Desde el caso de que si fueran 2 cargos pueden ser 2 mujeres como máximo y como mínimo 1 y 1, pero nunca 2 hombres. Eso queda por constitución. Sí. O sea, son varias preguntas. ¿Es la constitución el lugar que uno espera zanjar cosas culturales? Bueno, pero no venía esa pregunta, que nos vamos para otro lado. Pero lo que uno dice como película, entonces uno dice las coherencias como película. Si aquí aplicó esa lógica, también las distinciones del feminismo, cuando el presidente Boric dice somos un gobierno feminista, habría que ahora especificar a cuál de todos los feministas te refieres, porque ya damos cuenta que no da lo mismo y estábamos medio confundidos, por lo menos yo. Entonces uno dice, ¿dónde está la siguiente coherencia? Bueno, en el Mineduc, porque bajo la misma argumentación de un boost de cambio, de inyectarle una sobreenergía, porque como esto está así, si mantenemos la misma energía se mueve así, culturalmente tenemos que hacer esto, y después esto se lo va a nivelar. Eso es un poquitito la mecánica del proceder. Entonces, bueno, pero a continuación, ¿qué va a pasar? La educación va a sobrecompensar también. Porque, por ejemplo, justamente en un programa ayer conversamos de este instructivo de lo correcto o lo incorrecto, de que era incorrecto decir menores. Yo digo, a ver, primero, ¿es el gobierno de turno, con su particular ideología, quien puede atribuirse una sanción de correcto e incorrecto en lo cultural? ¿Acaso eso no nos condena a que si vivimos en democracia, el próximo gobierno de turno con otra ideología haga lo mismo? Fundado en que el otro ya lo hizo. Sí. Fundamos la posibilidad de que todo lo que termina en el Mineduc, si el péndulo cambia, porque se da mucho esta lógica de caos de izquierda ultraderecha, vote todo eso y lo reemplace por lo correcto es matrimonio entre hombre y mujer y lo incorrecto es cualquier otro tipo de forma de vida. Entonces digo, claro, pero es que ahí estamos viendo cómo se funden las coherencias y a dónde nos llevan. Yo eso lo encontré peligrosísimo, porque eso es un autoritarismo del lenguaje, que además desconoce que la mayoría de los chilenos hablamos de la forma que ellos dicen que es incorrecto. Si tú dices, oye, habían menores, todos los entendemos, todos. Por tanto, estamos hablando de que una práctica lingüística particular quiere imponerse vía autoridad del gobierno para sancionar lo que es correcto e incorrecto, y eso me llena de peligros, porque eso, que se ve como normal, y en atención a la sobrecompensación, funda un camino que me preocupa. Pero yo bajaría la intensidad de la preocupación, no es que la minimice. Finalmente operó la sociedad civil y esto se retiró. O sea, a lo que voy, en una sociedad pluralista como en Chile, con una prensa independiente como en Chile, con una sociedad civil vibrante, los excesos, por decirlo así, ideológicos, en general se corrigen. Pasó mucho con el proceso constituyente. Mucha gente quiso colocar, es como corrigió el Pleno, yo creo que la sociedad civil corrige estos excesos. Finalmente, por ejemplo, yo no entiendo la lógica filosófica, si se quiere. La gente quería hablar con lenguaje que llamaban inclusivo, que a mí no me llamaba particularmente la atención, me parecía extraño. Esto de todes. Tampoco me ofende. Simplemente lo encuentro, si prende, ok, si no prende. Claro, pero imagínate que ese inserto no solamente hablaba con esto del elle o esa particular, sino que decía que era incorrecto decir que los niños son el futuro. Eso era ridículo. Sí, yo lo encuentro absurdo. Claro, es absurdo, porque además, ¿qué tiene que ver que uno en un contexto particular de conversación diga eso? Es absolutamente deschavetado tratar de zanjar eso. Pero como psicólogo uno dice, ¿quiénes están pensando y qué tan cerca de Boric o el presidente o los círculos de poder está la gente que cree que sancionar ese nivel de cosas
es adecuado para un gobierno sin darse cuenta que está fundando, Sí. que el péndulo lo arrase después de vuelta. Yo creo que una golondrina no hace verano. De Oiga, acuerdo. yo tiendo a espantarme poco, quizá porque me ha tocado estar asesorando en países como Yemen o Myanmar que estaban en guerra civil. Entonces, yo reconozco que el umbral de urgencia Sí. mío es más bien bajo, pero no soy complaciente, me parece negativo eso. Pero también, a ver, ¿qué quedó en limpio? Es la primera pregunta que yo me hago. Lo mismo pasó con el Pleno. Yo el texto de la Constitución lo he leído apenas terminó y lo que quedó ahí es algo que ahora hemos sabido, los mejores constitucionalistas del mundo que están siguiendo este proceso, lo han mirado y han dicho no vemos nada particularmente extravagante, pero es porque pasó por el Pleno. Entonces yo diría que el equivalente funcional al Pleno aquí es la sociedad civil. Y ese instructivo probablemente, si no le costó el cargo al creativo, probablemente lo tienen haciendo actividades no muy elevadas, digamos, con muy baja responsabilidad. Uno usualmente dice, eso primeramente tuvo que ser socializado, sometido a discusión y validado por alguna autoridad. Eso el Uno gobierno que supone, está uno podría instalando. decir que alguien se arrancó con los tarros, pero sería igual de preocupante, Yo pero creo por que otro en aspecto. Chile es más, yo siempre he creído que en nuestros países, en general en el mundo, creo menos en las teorías conspirativas que en los errores no forzados. Esa es una opinión personal. Es como cuando la gente, se decía, qué sé yo, que hay cosas que pasan en todos los ámbitos, ¿no? Cuando vivimos una sociedad polarizada, la gente ve malintención y conspiración y montaje. A veces existen los montajes. Que por lo pronto la evidencia es demasiada para desconocerlo. Acá en Chile podemos hacer, el papiro podría dar vueltas Ha habido, kilométricas. pero también ha habido muchas cosas como que fue una invasión extranjera la que hizo la quema de todavía se habría sabido. Esto es como cuando la gente, o sea, yo creo que Rusia es capaz de montar buenos montajes, pero Chile creo que no somos tan sofisticados. Imagínate que tuvimos un financiamiento irregular de la política transversal y no supimos en mucho tiempo. Se sabía. O sea, claro, lo sabían en las élites, ellos mismos. Y el incluso tema lo fue, habían naturalizado el delito, o sea, lo habían naturalizado. O sea, esto es yo parte creo, del ser. No califica como conspiración porque más bien fue un pacto de silencio de los grupos elitistas. Hubo algunas voces que Eduardo Engel, por ejemplo, empezó desde mucho antes a aplicar esto está mal, esto vamos a terminar mal, etc. Pero yo entiendo la preocupación ante estos excesos pendulares. O sea, pasamos de una sociedad en menos de 20 años que penalizaba con sanción, digamos, la más grave posible, que es la sanción de privación de libertad, la relación homosexual entre varones adultos. Nunca me quedó claro por qué la de mujeres adultas no estaba sancionada. O sea, el delito de sodomía era un delito hasta 1998, menos de 25 años. Pasamos de eso al matrimonio igualitario, en 25 años. Entonces, uno entiende que hay un cambio cultural muy fuerte. Que hay gente pasada a revoluciones que quiera cambiar cómo hablamos, me parece más bien, primero, inútil porque no va a lograr el objetivo. Dos, va a ser un autogol porque vivimos una sociedad muy alerta en términos de movilización de la sociedad civil, de cultura. Pero entiendo la irritación que pueda producir. Ahora, yo me irrito más con cuestiones que involucran, por ejemplo, el montaje de la Operación Huracán. Arriesgaban 30 años de cárcel por ley antiterrorista. Claro, eso no aguanta ningún análisis, esa cuestión. Pero el efecto que tuvo, para el pueblo mapuche no fueron 5 carabineros, fue el Estado de Chile que después de la promesa de nuevo trato, este era el trato que les daba. Entonces, ¿me entiendes por qué? Porque tiene impacto mucho más fuerte. Yo no digo que la cultura no tenga impacto, la cultura es clave, pero creo que Chile tiene bastantes capacidades de resistir insensateces, por decirlo así. Oye, Javier, nos van quedando 5 minutos y quiero hacerte un par de preguntas un poquitito más breves para poder abarcar un poco más de cosas. Primero, ¿cómo se ve? Esta pregunta es un contrasentido porque te voy a pedir una respuesta breve de algo que da para una cátedra, pero con respecto a los indicadores macroeconómicos de Chile, ¿qué tan estamos en amarillo, rojo, verde, amarillo, rojo? ¿Para dónde vamos? Breve, por favor, que quiero hacerte otra. A ver, Chile tiene una salud fiscal todavía razonable, producto de cuestiones de decisiones que se tomaron hace 20 años. Una regla fiscal, una serie de cuestiones que hacen que estamos
sobreendeudados en relación a cómo estábamos antes de la pandemia, porque acá se juntó estallido más pandemia. Pero yo diría que la inflación es lo más complejo que estamos viviendo. Los retiros, aparentemente es claro que tuvieron un impacto inflacionario doméstico muy fuerte, más allá de que hay una etapa de inflación mundial. Pero yo diría que si esa variable se controla en términos macroeconómicos, vamos a estar con una situación razonable. La incertidumbre, las expectativas son un peligro también. O sea, otros se mueven por otras variables más subjetivas, entonces, perceptuales. ¿Cuánto vaya a invertir o no el empresario después de cómo aquilate las campañas del terror, por ejemplo, y los fake news respecto de la parte económica de la Constitución? Yo creo que pueden jugar un daño, ¿no? Sí, es curioso cómo la misma derecha que cuida todo lo económico dice ellos mismos están ahuyentando inversionistas con todas las cosas que dicen. Pero gracias a Dios los inversionistas extranjeros, por ejemplo, se dejan llevar por análisis más fríos. Ya, perfecto. Entonces, fíjate, tengo que sí, otra para sí. decir. ¿Cuáles crees que son los puntos más adecuados de la nueva propuesta de Constitución para subsanar el problema cultural que tenemos en Chile? Yo creo que por lejos son tres temas que yo creo que son claves. La regionalización, porque la enfermedad de Santiago de Chile es muy fuerte. Todos los gobiernos dicen que la van a solucionar, nadie le ha puesto al cascabel al gato. Y yo creo que esta Constitución realmente sienta las bases de eso, va a ser un proceso lento. Creo que es importante porque sofoca al propio Santiago esta enfermedad. En los países desarrollados no hay una capital que tenga el 40% de la población en el mismo lugar. Eso va a ser muy importante. Yo creo que le he dado importancia a sentar las bases para terminar con el conflicto de la macrozona sur, que cada día crece más. Con o sin estado de excepción está latente ahí, y yo creo que tenemos que algún día empezar a zanjar eso. Pero creo que también el cambio climático, en eso hay que ser justos con que la Constitución anterior lleva 40 años. El cambio climático no estaba en el radar. Esta es una Constitución que se hace cargo de por lo menos proteger glaciares, humedales y promover que el país... Sabemos que es una cuestión que requiere acción colectiva de todo el planeta. Y si China y Estados Unidos no se suben, no hay nada que este país, con el 0,25% de la población mundial o menos, vaya a aportar al cambio climático, pero tenemos es un país que podría liderar en América Latina en ese sentido, o invitar. Chile tuvo un rol de liderazgo en relaciones internacionales en la región. Y finalmente me parece a mí que los derechos sociales son claves para integrar. La idea de que los derechos sociales entendidos como de ciudadanía, que la salud no dependa de cuánto es mi ingreso, que las pensiones no dependan de si estuve o no en lagunas previsionales. O sea, yo creo que eso de que somos, en algún aspecto de la vida, estamos todos en el mismo barco, eso yo creo que es muy importante. Bueno, Javier, muchísimas gracias por aceptar la invitación, muy interesante. Es primera vez que converso con un doctor en Derecho y también tan cercano también al gobierno por el lado de Marcel. Creo que es importante tener estas miradas culturales también, porque sea lo que sea, y la oportunidad que tenemos requiere un sustento cultural y eso requiere mover muchas otras variables que no están contenidas específicamente en la propuesta ni en el particular gobierno, sino que está en esta danza cultural que estamos todos viviendo. Y aprender a mirar también las cosas en dinámica como película. La Constitución tiene que implementarse y eso también es una fase que tiene que atenderse y reflexionarse desde antes. Siempre vamos como medios pillados, como que todo era, ayer debimos haber hecho esto. Tratemos de mirar las cosas con más amplitud en el tiempo y comprender que el cambio requiere operar sobre otras variables, además de esta que es fundamental y troncal. Muchísimas gracias por tu tiempo, Javier. Los dejo invitados para seguir reflexionando. Tenemos que comprender cómo mejorar, porque que hay que mejorar eso, no cabe ninguna duda, que necesitamos mejores derechos sociales que sean financiables, completamente de acuerdo, y para eso necesitamos que todos, cada uno de nosotros individual y colectivamente, entendamos cómo vamos nosotros en eso. Buenas noches a todos. Gracias, Javier. Gracias, Sebastián. Un gusto.